Hay una, de acuerdo a las versiones varía lo que dice el capítulo 7, ¿verdad? De rodear la tierra. El verso 7. Hay, de acuerdo a la versión, en la mayoría de Reina Valera dice de rodear la tierra. Pero hay unas versiones que dicen de crear caos en la tierra. ¿Ok? Y caos es la palabra que está acá. Y esto, merra, que es mal. Estas dos palabras tienen, ¿verdad?, el mismo valor gemátrico en el hebreo. Se le llama un valor gemátrico reducido que se le puede reducido es cuando usted suma los tres números por separado. Okay. Que da el valor de 9. Así le también nos frío, hombre. Andar dando vueltas en la tierra. Job 1:7. Okay. Recorriendo la tierra de un lado a otro. 1:7, 1:7. Ok. 1:7. Pégale pues. Pero un día se presentaron ante el Señor de servidores y entre ellos. Andar recorriendo la tierra. Vengo de andar recorriendo. ¿Y esta cómo dice? De rodar. Ok. La rodar. Hay una palabra que en este texto del capítulo del verso 7 de Job, en hebreo, hay una palabra donde aparece por primera vez en Génesis capítulo 1, verso 2. Y es la palabra tohu, babohu. ¿Ok? Es cuando, capítulo 1, verso 2 de Bereshit. Cuando dice que la tierra estaba desordenada. Tohu babohu, ¿verdad? Y en el verso 7 de Job aparece una palabra igual a esto, entonces. Sí que esto no va teniendo mucho sentido, pero vamos avanzando, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces vengo de todo valor. Baruch Hashem. Pero estaba de mover esto. Quiero ver la Biblia del oso. Prepárase con el aire. En el alfabeto hebreo, ¿qué letra corresponde al número 9? ¿Qué letra vale 9 en el alfabeto hebreo? Verdad, emet. Pero a la letra hebrea. Oh, La Hey, ¿no? ¿Ah? Es la letra Tet. Es la letra Tet. La letra Tet. Creo que voy a borrar todo esto. Bueno, aquí lo voy a hacer aquí abajo. A veces no soy muy bueno para dibujar, pero caos, desordenado, caos.
caos, desorden o desarreglado, como ustedes quieran. ¿Quién puede dibujar bien? Aquí vamos a ver muy bueno para dibujar. Joshua. Bueno, vamos a ver si una letra. Vamos a hacerlo bien, más o menos. Es una T, a mi imaginación. ¿Okay? Ustedes lo pueden buscar ahí más o menos en el hebreo, en el alfabeto. La T, ¿verdad? Cuando usted ve en el dibujo, es igualita a una serpiente. ¿Okay? Dicen los cabalistas que la T también significa un vientre. La Tet significa un vientre. El vientre de la mujer, ¿verdad? Es donde uno nace. Es, por así decirlo, como enseñan los cabalistas, uno está como dormido y cuando nace uno despierta. Hay una palabra en español para despertarse es la palabra en hebreo er, ¿verdad? En hebreo se escribe una reish y una ayin, y se escribe ayin reish al revés, o sea que su valor numérico es el mismo. Serían las letras como invertidas, ¿ok? No lo escribo letra en hebreo porque me cuesta mucho dibujar, ¿okay? Entonces, cuando miramos la letra Tet, que es una serpiente, esta palabra en español es la palabra mal, Satán. Estas dos palabras también tienen el mismo valor numérico, ¿verdad? Satán y la palabra mal, o sea, tienen una concordancia. Son muy parecidas, ¿ok? ¿Qué tiene que ver entonces, verdad? Si decimos que la Tet representa a una serpiente, pero también representa al vientre de una mujer. ¿Qué tiene que ver, verdad? ¿Y por qué representa el número 9? También, ¿por qué el número 9, que es el número de la verdad, está representado dentro de lo que es la serpiente y lo que es el vientre? Baruch Hashem. Y aparte de eso, ¿por qué? Y tiene mucha lógica que represente un vientre. ¿Por qué un embarazo dura 9 meses? ¿Por qué dura 9 meses? ¿Por qué no dura menos o por qué no dura más? Es verdadero. Y vale 9. La letra Tet vale 9, eso representa el número 9, ¿verdad? En sí, lo que es caos o lo que es mal, no es en sí algo, sino que es la carencia de algo, ¿verdad? Es como enseña nuestro Jajamín,
la oscuridad no es algo, por así decirlo, algo como aparte, ¿verdad? Sino que la oscuridad, ellos... Malo. No es como algo malo, porque no es algo malo. Exactamente, la oscuridad no es algo malo, pero, o sea, no es algo, por así decirlo, Como dice usted, como ellos los científicos, la oscuridad, bueno, está escrito en las leyes de la física que la oscuridad es solamente ausencia de luz. exactamente. Eso también es como se enseñan los jajamín, lo que es el mal, ¿verdad? El mal es la carencia del bien, eso es lo que es el mal, ¿verdad? No es algo en sí apartado o algo diferente, por así decirlo, de lo que es el mal. Baruch Hashem, ¿verdad? Hasatán entonces es lo que es, representa lo que es el caos. Y muchas personas se preguntan, ¿dónde es donde nace Hasatán? ¿Verdad? La mayoría dice, no, pues Hasatán fue creado desde Adán para adelante, ¿verdad? Con Adán nace Hasatán y de allí inicia él su reinado, su poderío. Pero si vemos entonces, estas palabras entonces, ¿verdad? Estas palabras que se asemejan a lo que Job dice, vemos que Hasatán entonces nace incluso antes de todo, ¿verdad? Y aquí es donde se introduce también el término, porque Hashem utilizó el término Elohim también en lo que es la creación. Bueno, todos sabemos que Elohim es el atributo de justicia, el atributo de significado de un juez, ¿verdad? Un juez, ¿qué es lo que hace? Es el que ordena y pone en orden las cosas, el que establece, el que pone orden, por así decirlo, en algo. Y lo vemos aquí en la creación, en la aparición en el segundo verso de Bereshit 1, que cuando dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Que viene Hashem entonces, cuando está vacía y desordenada hay un caos, ¿verdad? Pero cuando viene Hashem, él pone orden en la tierra. Entonces el caos, por así decirlo, como que va desapareciendo. Y viene el orden, exactamente. ¿Qué es Hasatán entonces en nuestra vida? ¿Verdad? Cuando no hay orden en nuestra vida, cuando no están las cosas como deben de ser, entonces entra Hasatán entonces en nosotros. ¿Ok? Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como debe de ser, ¿verdad? Damos oportunidad a que el caos entre en nosotros o entre en la vida. ¿Ok? Baruch Hashem. Dentro de la mitología griega, ¿verdad? De todo cuanto se enseña afuera en otras religiones, viene de la mitología griega. En la mitología griega se enseña que hay un personaje en la oscuridad, en las tinieblas, ¿verdad? Que gobierna completamente y que tiene el control y que él decide, ¿verdad? Y que él tiene la capacidad de destruir y de llevarse al hombre a la perdición completamente y, ¿verdad? Y de meterlo al infierno, introducirlo en el infierno y que se pierda para siempre, ¿no? Como todos sabemos. Baruch Hashem. ¿Cuál es entonces el pensamiento más céntrico de esto, de la mitología griega? Desde el punto de vista de la mitología griega, el ser humano no es responsable de sus actos. Desde el punto de vista de la mitología griega, del griego, greco-romano, por así decirlo también. ¿Verdad? Que el ser humano no es responsable de lo malo que haga, sino que otro es el culpable. En este caso sería, el que quiera los platos rotos, sería la Satán o los Sheidim, lo que son los demonios también, ¿verdad? Yo no soy el culpable de esto, sino que hay alguien que me induce a hacer esto. ¿Okay? Pero aquí podemos preguntar entonces, ¿por qué entonces el juicio para nosotros y no solo para Satán, para el que induce al hombre, ¿verdad?
por eso dice la gente allá, que, por ejemplo, si fallan, ¿verdad? Digamos, alguna persona comete adulterio, el enemigo me atacó, dice. Exactamente. ¿Verdad? Desde el punto de vista de la mitología griega, ese es el pensamiento. Hermano, pero si lo vemos desde Adán viene eso así, hermano. Porque ve que Adán dijo, no, la mujer me dio, y la mujer dijo, no, la serpiente me dio. Entonces, Eso es algo que opera en nosotros también, ¿verdad? Que no nos queremos hacer responsables de nuestros actos, ¿verdad? Somos irresponsables, ¿verdad? Siempre buscamos un culpable o una excusa, ¿verdad? Y no enfrentar, ¿verdad? Pero también cuando vemos que, digamos, alguien está fallando, cuando uno quiere verlo, dice, no, no es él, es en sí la mala inclinación de él que lo hace hacer eso. Siempre es lo que siempre se dice. Así Entonces es. estamos mal. Baruch Hashem. Exacto, entonces tenemos que saber Entonces cómo. sí es uno. Sí. Sí. O sea, en sí, o sea, que ha dejado que la mala inclinación Ya no voy a decir. Se apodera. exactamente sea más fuerte dentro de nuestra vida. ¿Pero por qué? Por la ausencia de luz. Así es, Por la exactamente. ausencia de luz. ¿Y cuál es la luz? La Torah. Torah. Entonces, por eso dicen los sabios. Dice, para no permitir de nosotros caer en ciertos pecados por las transgresiones que se pueden llamar, o sea, que es más, hay que intensificar el estudio de la Torah. Así es. Baruch Hashem. Por la ausencia de luz. Dentro del punto de la Torah y dentro del pensamiento de la Torah, por así decirlo, dentro de la enseñanza de la Torah y dentro del pensamiento de nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Hasatán no es un personaje como se cree en la mitología griega, ¿verdad? Sino que se enseña en el judaísmo que Hashem cuando creó el hombre dijo que era muy bueno, era bueno. Aunque aparte de eso hay un día, ¿verdad? Dentro de la creación que no se dijo que era bueno. ¿Saben qué día es, no? Cuarto. Sexto día. No. Hay un día que Hashem no dijo que era bueno. Un día de la creación que él dijo que no dijo que era bueno. Creo que Después de todos los días, él dijo que era bueno. Y cuando creó al hombre, dijo que era muy bueno. Ese era el segundo día. De ahí se derivan muchos pensamientos, ¿verdad? Que la mayoría se enfocan en que ahí fue creado el ángel de la muerte. Pues. ¿Okay? El segundo día Hashem dijo que era bueno. Por eso es que dicen que no es bueno para trabajar. Bien, pero si uno trabaja domingo, si ya uno ya amanece motivado, ya no pone atención. Baruch Hashem. Bueno, entonces, dentro de lo que nos enseña la Torah, vemos que el hombre fue creado bueno. Adán y Eva fueron creados buenos, ¿ok? Pero sí fueron creados con la posibilidad de hacer lo malo, ¿verdad? Con el instinto a poder hacer lo malo, ¿ok? Que lo llamaríamos Y en albedrío. este caso, ¿qué es lo malo? ¿Ah? Lo llamaríamos con el libre albedrío. Puede ser. ¿Verdad? Entonces, con la posibilidad entonces de hacer lo malo. En nuestra vida se repite todavía eso, ¿no? Que preferimos experimentar antes que escuchar los consejos. ¿Ah? Preferimos que primero nos vaya mal para aprender, ¿verdad? Y eso es lo que quería evitar el Eterno dentro de Adán y Jabá. Baruch Hashem. Entonces, como dice el apóstol Jacob 1.13, creo que dice, ¿verdad? Él explica ahí más o menos qué es lo que nos arrastra a nosotros. Acuérdense que estamos definiendo un concepto hebraico para poder estudiar lo que es Matillahu capítulo 4. 1:13. 12 y 13 creo. Cuando alguien es tentado, dice, no diga que es tentado por Eloa, sino que, vamos a ver.
13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado a los malos, ni él tienta a alguno o a nadie, sino que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué más dice? Esta dice cebado, no sé qué significa ahí. Y seducido, creo que dice no. Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. ¿Ok? Creo que vamos a usar esta versión muy feita acá. Esto ya está muy bloqueado. Seducido dice. Seducido, dice. Y después que, aquí dice pare la muerte o pare el pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz, ok. El pecado luego siendo consumado. Ok. Baruch Hashem. Acordémonos que parte de la Biblia, como decía Jaján, es poética. ¿Okay? Es poética y vemos que hay cosas como que toman personalidad. Una de ellas es la sabiduría, ¿verdad? Y en este caso lo que es, otro es el pecado también, y Hasatán también. Pero no podemos definirla o estudiarla o la Biblia sin conocer que es poética también, que hay partes que es poesía. ¿Verdad? Un ejemplo fácil es cuando David dice que el Eterno es roca fuerte. En nuestro pensamiento no vamos a decir que es una piedra, ¿verdad? Sino que nos está dando a entender algo, ¿verdad? Acerca de eso, acerca de lo que está diciendo ahí, ¿ok? Baruch Hashem, ¿verdad? Y entonces, si es poética, como decía un sabio, hay el término que más que le queda como anillo al dedo a lo que es Hasatán, es el Yetzer Hara, que nosotros conocemos, ¿verdad? El Yetzer Hara que mora en el hombre, o sea, el instinto al mal, lo que son los pensamientos y los impulsos negativos del hombre. Eso es lo que seduce al hombre. ¿Verdad? Como cuando nos enseña, y hay una escritura muy fuerte, cuando nos enseña el maestro, ¿verdad? Que de dónde nace el adulterio y la fornicación y el asesinato y todo eso. Del corazón del hombre, dice el maestro. Pero si lo ponemos desde el pensamiento griego, ¿qué dijéramos? Hubiera dicho, no, pues el diablo es el que te seduce a que vayas a fornicar o adulterar. Entonces, hermano, no existe un ángel malo, digámoslo así. No existe ese personaje. Ya vamos a ver eso, ¿ok? Aunque tal vez no hoy, pero porque hay cosas muy como los demonios, ¿verdad? Baruch Hashem. Hasatán. Aunque no hay muchos versos, ¿verdad?, que nos enseñen acerca de lo que es los demonios, no hay muchos versos de lo que es en la Torah. Y casi más que todo en el Nuevo Testamento es donde más se narra más esto, ¿verdad? O hay más ejemplos. Baruch Hashem. Pero y eso no es perfección. Sí, pero totalmente lo que le estoy explicando. Bueno, exactamente, o sea, ya cuando uno empieza a ver esto, ya uno ya no queda tranquilo y dice, no, pues entonces los demonios tienen que ser de una perspectiva completamente diferente. ¿Ok? Bueno, Baruch Hashem. Hay muchos, no vamos a leer, solo más o menos lo voy a explicar así. Donde explica en la escritura, donde aparece la palabra Satán. ¿Ok? Primero de Samuel 19:22 aparece la palabra adversario. ¿Verdad?
En esos textos aparece la palabra Satán. No Satán, pero sí lo que es la traducción, ¿no? Adversario. Adversario. En el judaísmo se enseña, el otro día lo estaba viendo aquí en nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Que en un niño el que impera es el Yetzer Hará, ¿verdad? Hasta que hace su bar mitzvah. Como decía nuestro hermano, que lo que uno se encarga nada más es como de moldearle el carácter al niño. ¿Ah? ¿No? Sí, hermano. ¿Usted lo que dijo? Así, hablando acerca de... Exactamente. Acerca de Abraham, que no de Pero Isaac con Esaú. hay sabios, ¿verdad? Que pudieron, incluso desde, en este caso Yeshua, pudieron doblegar lo que es el Yetzer Hará y darle paso. Porque en el judaísmo la mayoría, hay algunos que enseñan que hasta los 12 años los bar mitzvah, el niño recibe como el Yetzer Tov, ¿verdad? Pero vemos los ejemplos en muchos sabios, o profetas, en el caso del maestro también, ¿verdad? Que no se dieron al Yetzer Hará. Baruch Hashem. No sale por Samuel 19:22. 1 Samuel 19:22. No sale la palabra adversario. Segundo de Samuel. ¿Por qué segundo de Samuel? Tal vez segundo de Samuel. Ajá, es segundo de Samuel, 19:22. O segundo de Samuel. Ahí está escrito. Bueno. Continuamos entonces. No vamos a hacer. Ya luego después del almuerzo nos podemos quedar tratando acerca de los demonios, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay que ver toda esa, la enseñanza o la teología acerca de los ángeles caídos, ¿no? ¿Verdad? Si es cierto, si es real o no es real. Porque solo hay como 3 textos en todo, bueno, en el Tanaj no vemos textos casi. Bueno, Baruch Hashem. Entonces, ya con esto en mente acerca del Hasatán, que es algo que el propio Elohim, ¿verdad? Por así decirlo, creó o permitió para la humanidad, para el mundo terrenal, ¿verdad? La mejor manera de verlo es como un coach, como un entrenador, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos diferenciar el bien si no existe el mal? ¿O cómo podemos diferenciar el día si no existe la luna, la noche? ¿Cómo podemos? ¿Cómo sabríamos si... ¿Cómo sabríamos decir que es de día si no existe noche? Si somos buenos y no existe lo malo. Exactamente, ¿cómo podemos decir que nosotros somos buenas personas si no tenemos la capacidad de, o no tenemos la posibilidad de hacer el mal? Seríamos, por así decirlo, perfectos. Seríamos tipo, sin ningún problema. Un tipo robot. Un tipo robot, exactamente. Que cumple todo. ¿Verdad? Pero cuando se aparecen las dos inclinaciones, ¿verdad? Allí depende de la persona a cuál cederle, ¿okay? O sea, es necesario entonces que haya el mal. Sí, amén, así es. Entonces, ¿el mal puede servir para algo bueno? Sí, así es. Ok. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno.
Yeshua dice en Yohanan 8:44, Él es mentiroso y engañador desde el principio. ¿Verdad? Haciendo como una alusión a lo que estamos hablando de Tohu Babohu, que Él viene casi desde el principio de toda la creación. ¿Ok? Baruch Hashem. Vemos entonces en Matillahu capítulo 4 a Yeshua presentándose la posibilidad de ceder al mal. Pues aquí se introduce otro problema, ¿no? Lo que acerca, no problema, sino una Controversia. Una como controversia, exactamente. Según yo, Yeshua no tenía Yetzerara. Exacto, o sea, eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el pecado original? Porque se le ha enseñado la católica y ese es un problema cuando se empieza a hablar acerca de que Joseph sí tuvo algo que ver con Miriam. ¿Verdad? Porque dice, no, pues decir que si hubiera tenido algo que ver, le hubiera transmitido el pecado original, el pecado de Adán. En la católica el pecado original es el nacer, hermano. El nacer. Sí. No, ¿me entiendes? Por eso es acerca del bautismo, porque por el hecho de haber nacido. Entonces el maestro, porque nació también, pero con pecado, ¿no? Según que ese es. No, pero sí, bueno, que dice un hermano que habla acerca de eso, o sea, nuestro santo maestro obviamente sería el tercer Adán. Pues era hombre. Porque dice, él mismo dice que era el segundo Adán, ¿no? Al primer Adán tuvo la oportunidad de no pecar, ¿o no? Es que eso es lo... Exactamente, y pecó. Sí. Va a entender lo mismo con nuestro santo maestro, tuvo la oportunidad de pecar, pero como dice la escritura, fue probado en todo, pero sin pecado, o sea que no pecó. Pero sí tuvo lo mismo que nosotros, tener la posibilidad de haber hecho el mal. Es que por así decirlo, con Adán como que se despierta el Yeser Hará, por así decirlo. El Yeser Hará estaba allí, pero desde el momento que él se dio, como que se despierta ya, pues, como por así decirlo, automáticamente, como que se activa en toda su descendencia después de él para acá, por así decirlo. Entonces, obviamente que en el maestro debía de existir el Yeser Hará y el Yeser Hatov, ¿verdad? Y la diferencia es que el maestro tuvo, pero siempre mantuvo atado, como podríamos decir, la inclinación al mal. No le dio la posibilidad de activarlo para ir a hacerlo. Exactamente. Bueno, Baruch Hashem. Regresamos entonces a Matillahu capítulo 4. Entonces sería quién eres. Para ser tentado por el diablo sería para ser tentado por el Yetzerara. Para resistir. Hermana, entonces, ¿cómo podemos tomar la conversación entre entonces? Un monólogo. Muchas veces nosotros nos pasa eso. Mentalmente. Yo he escuchado, bueno, yo he visto varios que dicen que en él llegó como un pensamiento, ¿no? Decir, no, pues yo soy designado. Porque acordémonos, ¿de dónde venía Yeshua ahorita? Por así decirlo, pongámonos en ese tiempo. ¿De dónde él iba? Pero aparte, antes del ayuno, ¿de dónde iba él? Él había sido, por así decirlo, declarado como Mashiach. ¿Por quién? Por Yohanan Hamadbil. ¿Verdad? Y por la voz que había escuchado, por así decirlo, del cielo. O como dice el relato, que él escuchó una voz del cielo. ¿Verdad? Y Yohanan. Podríamos pensar que es como nuestro hermano Jim, nosotros somos conversión. Es como que nosotros mismos nos ponemos textos de Torah en nuestra mente para justificar algo, pero luego viene otro texto que lo puede contradecir. Podríamos pensar así, ¿no? Posiblemente. Por ejemplo, decir, bueno, la Torah dice que puedo tener 2 mujeres o 3 mujeres.
Pero luego viene otro, no, pero no. Tal Ya, persona dijo tal cosa. Entonces, Una conversación interior con el mismo nosotros. ya vamos, y yo creo que ahorita se me adelantamos un poquito, pero ya vamos ya acerca de esto. Vamos a ver. Siempre usted. Bueno, entonces, vemos que hay 3 pruebas que son significativas dentro de lo que Satán le presenta al maestro. ¿Verdad? Y estas 3 pruebas, por así decirlo, son a las 3 pruebas que el ser humano se enfrenta. ¿Ok? Dijimos en el estudio anterior que Yeshua viene como a hacer rectificación, ¿ok?, del primer Adán. Vamos a ver, entonces, ¿cuál es la primera prueba? Comida. Comida. En comida. En comer. La segunda prueba, Que se... bueno, Matillahu lo presenta de una forma y Gilel lo presenta de otra forma, lo pone al revés, pero aquí Tentarlo la segunda prueba. aparece en Tentarlo la segunda prueba en que se tire del pináculo del punto más alto. ¿Cómo puede poner tentación? Como ir a dice pináculo, ¿va? otra. Pináculo, el punto más alto. Ok, pero todos los entendidos son otra cosa. el punto más alto del templo. Ajá, lugar más alto. De la cúpula, pues. Ok. Lo subió al templo. Subió al vamos a poner aquí a lo alto del templo. Donde estarán las campanas. La número 3. Que se postrara y le daría todos los reinos. Podemos poder. Poder. Ok. 3 pruebas. Estas mismas 3 pruebas la serpiente le presenta a Eva. Bereshit capítulo 3, 1 al 6. ¿Ok? ¿Tienen hambre ya, mamá? No. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Okay. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Tres, 6. Y era agradable a los ojos. Era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Poder. Codiciable para alcanzar sabiduría. Baruch Hashem. Lo mismo nos enseña Yohanan en su primer libro, capítulo 2, 15-16. Ok, específicamente el verso 16. A ver. A ver, Juan.
Vamos a ver, ¿qué dice? La concupiscencia de la carne. Todo lo que hay en esta edad presente, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, los apetitos desordenados del Yetzer Hará, no viene del Padre, sino de los mundanos. Okay. Son los tres anteriores. Wow. Bueno. Carne, ojos. Aunque dice, como dice el título, estas tres son significativas de lo que el hombre se enfrenta, de lo que el ser humano se enfrenta. Okay. Comer y comer. Ver y ver. No se cansan los ojos. ¿Se parecen las tres pruebas de Yeshua con estas o no se parecen? Sí. Siempre la comida, ¿verdad? El primero. Alex. Aunque el relato de Lucas sí lo presenta en orden. Aquí está cambiado, por esto va. Está cambiado, ¿ok? Pero es lo mismo. Baruch Hashem. En el relato, en la primera prueba del maestro con Hasatán, si le buscáramos lo malo, ¿qué había de malo en la primera prueba? Que convierta la roca en pan. Que conviertas la piedra en pan. Ninguno. ¿Qué hay de malo ahí? Más que tenía hambre. Pero Yeshua sí percibió que era algo, ¿verdad? Era como un ataque, ¿verdad?, a su persona. Baruch Hashem. Rav Shaul nos enseña en su primera carta a los Corintios, 1 Corintios 10:13, ahí nos enseña él acerca de las pruebas que nosotros tenemos. Acuérdense que las pruebas, el término que se usa en Matillahu es nisayón, ¿verdad? Es algo para que el ser humano se eleve espiritualmente. Y Rav Shaul dice en este texto que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y en el verso 14 dice, huid de la idolatría. ¿Qué dicen los maestros acerca de este verso 14 que Rav Shaul está enseñando? Dice que este verso 14 es la llave para pasar toda prueba. Por así decirlo. ¿Y será que las pruebas del maestro no... ¿Qué tipo de pruebas eran? ¿No eran para humanos o qué? ¿Cuáles son las dos palabras que abren cualquier puerta? ¿Ah? Knock, knock. ¿Ah? La llave de David, no, No es el knock, knock, no es eso. No es. las dos palabras. Huir de la idolatría. Ok. Jale y empuje.
Hermana, aquí tiene una opinión. Dígame, hermano, échala. No, el Rabí Andrés explica algo acerca de eso, cuál es la llave que abre todas las puertas. Él dice que las bendiciones que se hacen, dice, donde usted dice Barú, es como introduce la llave en el cerrojo y dice eso, lo que abre, es como bendecir al Eterno, es lo que da el abrimiento de la puerta para que descienda la bendición a la tierra. De Barú Atá, y Atá dice es como lo que detiene las influencias negativas que puedan descender en esa puerta que se abre, es como lo que detiene. Entonces él explica algo así bien bonito. Esa es solo parte de lo que él explica, pero Okay. él explica mucho bien bonito de eso. ¿Cuáles son las dos palabras que abren cualquier puerta, le digo? Ok, dice Rab Shaul, huir de la boda zará, huir de la idolatría. Okay. Como dice, es la llave para sobrepasar cualquier prueba. ¿Qué vamos a hacer en el momento de la prueba? ¿Verdad? De acuerdo a lo que nosotros hagamos. Claro, usted tiene conocimiento, usted no se va a poner a renegar, ¿verdad? Es obvio que usted no se va a poner a hacer eso. No se va a poner, en tiempo de aflicción, usted no se va a poner a decir, Hashem, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué me mandaste esto? Eso ya es abodazara, ¿ok? Eso ya no es, ¿qué es abodazara? Es un servicio extraño, ¿ok? Y idolatría no es solo postrarse a una estatua, eso no es solo eso, es idolatría, es parte de lo que abarca el tema de idolatría. Pero idolatría también es todo aquello que vaya en contra de la voluntad divina. Eso es idolatría. Y eso es lo que enseña el maestro Yeshua cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores. ¿Verdad? En este caso, ya sea al Yeser Hará o al Yeser Ató. O sirves a alguien o sirves a otro, pero no puedes servir a nadie, a los dos completamente. Y entonces cuando nosotros decimos, no, pues hoy me ganó el Yeser Hará y estamos sirviendo a ese, y luego decimos, no, pues hoy estoy haciendo bien. Contento. Es ir en contra, como enseña el mandamiento de idolatría, es ir en contra de lo, claro, pues es obvio que nosotros siempre en alguna manera vamos a caer. Pero hay que saber que eso es grave también. ¿Verdad? No solo vamos a decir, ya no, eso era. No, hay que saber eso también, que eso es, estamos como revelándonos. Como dándole mérito. Exactamente. Baruch Hashem, eso es tolerar la maldad. No podemos hacer eso. Claro, conforme vamos creciendo y vamos alcanzando sabiduría y santidad, cada vez va a ser menos. Baruch Hashem. Bendito es el Eterno. El Yeser Hará, entonces, es la fuerza que nos quiere arrastrar a ir en contra de Hashem. Eso es el Yeser Hará. Como comúnmente se dice, no, pues que el pecado es bonito. Pero eso es una fuerza que te está arrastrando a lo incorrecto. ¿Verdad? Pero para que haya un balance en la vida es necesario los dos. Baruch Hashem. Dicen nuestros sabios, cada persona le llegan pruebas de acuerdo a su entorno o de acuerdo a lo que busca. Un ejemplo conocido
conocido es el ejemplo de Abraham. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Su prueba más fuerte. Sacrificio a su hijo. Con su hijo Isaac. Buscaba mucho un hijo. Él sabía que de Isaac dependían todas las promesas. Por lo tanto, si moría, él sabía una de dos, ¿no? O seguía adelante o se volvía atrás. ¿Verdad? Pero es de acuerdo a su entorno, a lo que al hombre le llegan las pruebas, le van a llegar las pruebas. Yeshua no es la excepción. Él sabía, o como el término que usa Hasatán en su prueba, ¿verdad? El término de Ben Elohim. Él dice, si tú eres Ben Elohim, haz esto, ¿verdad? Si tú eres, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? De acuerdo a su entorno. Y ese de la comida pues venía de por así decirlo, 40 ¿no? días de ayuno. En el entorno de ese. Por así decirlo, estas tres pruebas son las tres pruebas que debía superar el Melech Israel. Y vemos que Hasatán, la tentación va de lo más simple a lo más elevado. De lo más simple a lo más elevado. Vemos la primera es lo que es el pan, la comida. Como ya decíamos, no era tanto que era malo la comida, pero tenía hambre. Igual, el fruto en el huerto de Edén, en sí el fruto no era malo, ¿verdad? Pero la acción, ¿verdad? Sí, el fruto. Y es en sí, por ejemplo, hermano, hablando de eso, por simple, es la abstinencia de algo y el propósito que hemos puesto en el corazón, por ejemplo, porque si vemos que en el relato de Mateo 4, que no más que Yeshua pasa las pruebas, come, no es come, ¿verdad? No es en sí realmente la comida, sino que el propósito, quizás la meta que él ya había dispuesto, 40 días y punto. Digamos, cuando pasen los 40 días, yo puedo comer, pero ya al último momento de vencer la prueba, es cuando es lo mismo con un ayuno, digamos nosotros. Proponemos un ayuno y ya pasamos tal vez todo el día completo, pero ya faltando unas 2 horas para entregar el ayuno, empieza aquel más fuerte el pensamiento de la comida, que ya lo voy a entregar, ya mejor, ya no aguanto, y estamos ahí, que cuántos minutos faltan y todo eso. Casi se come el reloj. Es al final, pero es el propósito que ya uno se ha propuesto. Baruch Hashem. ¿Verdad? La meta del Melech o del rey, ¿verdad? Es cubrir las necesidades de sus siervos, de sus súbditos, ¿verdad? Antes de satisfacerse a sí mismo, ¿verdad? Él tenía que, como decíamos, impartir con el pueblo para que al pueblo no le faltara nada. Y no lo que vemos, o algunos reyes, ¿verdad? En el caso de a veces bíblicos, ¿verdad? La meta del rey no es de hacerse de grandes cosas, sino que haya orden en el pueblo. Esa era la prueba más simple, por así decirlo, ¿verdad? Para el Melech HaMashiach, en este caso. Ya luego dice que lo llevó a un lugar alto, ¿verdad? Como hablamos en el estudio pasado, anterior, ¿verdad? Si había sido literal esto o había sido una
Una pensamiento, visión. una visión. ¿Verdad? Porque no hay ninguna montaña donde se puedan ver todos Todos los reinos. los reinos de la tierra. La montaña más alta creo que es el Everest. Pero se ve pura nieve. ¿Verdad? No es posible. Literalmente no se alcanza a ver, por así decirlo, todo el mundo desde subir a un monte. Baruch Hashem. Era algo entonces interno. Entonces, ¿y cómo llevarlo desde cierto lugar donde está el desierto hasta el templo? Ahora, si decimos, vamos a ver. Si decimos entonces, si dijéramos, ¿no?, que Hasatán es un personaje, ¿verdad?, tiene la capacidad de ser como omnisciente o omnipresente. Si dijéramos, si nos pondríamos en ese pensamiento, ¿no?, de que Hasatán es un personaje, ¿verdad?, ¿cómo encajaría entonces que fue posible demostrarle a Yeshua todo eso así? ¿Verdad? Si hubiera sido literalmente, está un poco complicado. No es lo mismo algo que sea interno, o algo que nació desde dentro del Melech, de la persona del maestro. Baruch Hashem. Ya vamos a terminar, hermano. Ahorita vamos a terminar ya. Entonces, en la comida se mostró la pasión de la carne. Luego lo llevó a un lugar alto, que es al santuario, a lo alto del santuario. Y le dice, ¿verdad?, que se lance. Porque el Eterno ordenará a sus ángeles para que tu pie no golpee en la roca. Baruch Hashem. Y Yeshua ve un peligro también en esta propuesta de Hasatán, ¿verdad?, en no poner a prueba a Elohim. Aquí muchos se contradicen también, ¿verdad? Mucha gente que enseña se contradice en esto, ¿no? Baruch Hashem. Hay mucha gente que dice, si me sale tal cosa que me he propuesto es porque está de acuerdo Dios. También él dice, Malaquías, probarme en esto. Ok. Pero ¿en qué? Como una vez explicó el hermano, ¿no? Aquí está definiendo en qué es la única manera que le puede probar a Elohim. En este caso, en el Maser. Ok. Pero no en otra cosa. Usted no va a poner a la contra de Hashem. Me voy por un puente y me tiro porque Hashem mandará a sus ángeles que... Ok. Baruch Hashem. Y la última prueba es donde dice que lo llevó a la parte más alta, o la prueba más elevada, ¿verdad? Lo que es a un monte alto. En la segunda prueba se ve la arrogancia de la vida, y en la tercera prueba, ¿verdad?, lo que es el poderío, lo que saldría equivalente a lo que es idolatría. Por eso el maestro le dice, a Hashem adorarás, vete, a Hashem adorarás y a él servirás. Huir de la idolatría, eso es como dicen los sabios, ¿verdad?, que es la llave para cualquier prueba. Baruch Hashem. Entonces lo que podemos decir, lo que el maestro captó interiormente, ¿verdad?, es que el pueblo no necesitaba a un rey que satisfaciera sus propias necesidades, ¿verdad?, a un rey arrogante o un rey que hiciera alarde de su poderío. Milagro. ¿Qué sería un rey así? El anti-Mashiach, ¿verdad? Él captó entonces en la prueba de Hasatán que el pueblo necesitaba un líder, ¿verdad?, que velara por el pueblo.
Baruch Hashem, y no un falso Mesías donde se exaltara a él mismo, ¿verdad? Él, por así decirlo, él hizo entonces la rectificación perfecta que el hombre necesitaba, ¿verdad? El hombre necesitaba para volver nuevamente al Gan Edén. Baruch Hashem, nos vamos hasta aquí y que el Eterno nos bendiga, lleve con bien, que nos siga bendiciendo en este Shabbat que continúa. Baruch Hashem. Vamos a quedar entonces con el Kiddush. Luego continuamos. Aleluya, Baruch Hashem, bendecimos el nombre del Eterno. Le pregunto, ¿valió la pena venir a través de la nieve? ¿Verdad? Ellos no se querían ir temprano, ¿verdad? Pero sin embargo el Eterno pues ha proveído en esta mañana palabra de Hashem, muy edificadora la enseñanza. Que el Eterno bendiga a nuestro hermano Igmer y le siga dando sabiduría, Chokmah, Da'at, Binah.